Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un placer para mí estar en este auditorio después de 20 y tantos años, no voy a decir cuántos. También no es tan placer que me toque la charla después del almuerzo porque es difícil pelear contra el sueño de la gente. Pero lo que voy a hacer hoy es tratar de contarles a través de un poquito de mi historia de vida y de mi carrera, qué es eso de la Ley 100 y cómo lo viví yo, cómo lo he vivido durante mi carrera profesional, ya que soy médico y me tocó muchos de los cambios. Cuando yo empecé mi carrera, empecé a estudiar medicina, ahora hablaba con un compañero mío, siempre lo tuve claro y arranqué estudiando en el Hospital San José de Bogotá, que como muchos hospitales universitarios del país era pobre, tenía pocos recursos, eran los hospitales de caridad, como llamamos, y estaba como derruido en pobres condiciones, tanto que cuando lo empezaron a remodelar, por ejemplo eran las imágenes, pabellones larguísimos donde se atendían 40 pacientes al tiempo, los techos eran altos para la tuberculosis, una cosa que ya no se ve, pero así eran los hospitales universitarios de esa época. Y un día, como cualquiera, nunca olvidaré ese día, yo estaba en séptimo semestre de medicina, digamos que ya había pasado el colador, ya estaba al otro lado, como decían mis compañeros, ya había logrado pasar la rajadera de todo el mundo, ya octavo, noveno y décimo iban a hacer no un paseo, pero el que pasaba a séptimo se podía decir que se graduaba. Entró un profesor, de esos profesores cuchilla, la vaca sagrada que nosotros les decíamos vacas sagradas, intocable, director de medicina interna de la Universidad Nacional, director de medicina interna, mejor dicho, el sabio de todos. Y nos dijo, esto era como en septiembre del año 1993, que en diciembre 12 del 93 se implementaba la Ley 100 que regía toda la salud en el país y que el mundo de la medicina y la salud en todas sus carreras, llámese enfermería, odontología, fisioterapia, etcétera, iba a cambiar para siempre y que por ende él nos permitía a todos los que quisiéramos retirarnos de la carrera de medicina salir por esa puerta sin ningún tipo de represalia. Todos nos mirábamos, y este man, ¿qué le pasa? Este señor enloqueció. Nosotros ya estamos en séptimo, ¿nos va a decir que nos vayamos? No, perder todos estos años de sacrificio, la inversión. Y sí, decidimos no hacerlo. Pero digamos que tampoco hicimos otra cosa que fue empezar a cuestionarnos qué era eso de la Ley 100, de que hablaba la Ley 100 del 93. Yo lo veía por allá como un tema mucho para abogados, para gente que leguleyos y esas cosas. Y sí empecé a percatarme de unos cambios en el hospital. Para el año 94 y 95 el hospital se empezó a poner bonito. Y nos dijeron que era porque iba a cumplir 100 años y el hospital empezó a darse publicidad. Y las habitaciones, esos pabellones horribles cambiaron a esto. ¿Listo? Y entonces nosotros veíamos todos esos cambios, pero no sé si éramos inocentes o éramos, el término que se usa mucho en Estados Unidos es clueless, éramos como tan naif, tan inocentes, tan ingenuos, que decíamos, no, está mejorando el hospital. El hospital se estaba preparando para algo, para un cambio drástico en la salud en el país. Después me graduó, obviamente, paso a ser mi rural de la Cruz Roja Colombiana, y me tocaba ver 37 pacientes diarios, cosa que no era normal. Y ahí fueron las primeras veces que me empezaron a hablar del contrato con Comeva, que el contrato con no sé quién, que es que tenemos que ser productivos, que tenemos que ver cada paciente en 4 o 5 minutos, y para que hay que ver por lo menos entre todos los médicos 90 pacientes diarios para mantener la productividad y para poder pagarles. Y yo decía, uy, esto está como raro. Cuando yo decidí estudiar medicina, cuando mi tío que estudió medicina y mi prima que estudió medicina practicaban, la cosa no era así. Entonces, yo sé que ustedes ven, y de pronto odio usar diapositivas en mis presentaciones, no se ve muy bien,
pero quería explicarles muy rápidamente y muy sencillo qué es lo de la Ley 100. La Ley 100 reglamentó la salud en Colombia, ¿listo? Y estableció 4 empresas diferentes, o 4 tipos de empresas. Una que habla de pensiones. ¿Y qué es eso de las pensiones? Simplemente todo empleador, todo dueño de una empresa, toda persona que pone un negocio y te contrata, tiene que pagar un 12% de tu sueldo a un fondo de pensiones. Y tú como trabajador pagas un 4%. Entonces eso va a un fondo de pensiones y cesantías, y si tienes las semanas cotizadas, eso lo van a ver a cada rato en los noticieros, que cambia de 57 años a 62 y de 62 a 65 y hay polémica cada rato. ¿Listo? Tienes derecho a pensionarte. Ah, pero ya tenemos derecho a pensionarnos. Cuando estaba el Seguro Social, solo el 30% de las personas en el país podían pensionar. Riesgos laborales. El empleador, el que me contrata a mí, paga un 1% de mi sueldo a una empresa que se encarga de cubrirme si me quiebro una pata trabajando, si me clavo un bisturí haciendo una cirugía, etc. ¿Y qué significa eso? Mi incapacidad, que cuando yo no esté trabajando por el accidente me paguen, todas esas cositas. Y el Sistema General de Seguridad Salud, Sistema General de Seguridad en Salud, ¿listo? ¿De qué se trata este Sistema General de Seguridad Social en Salud? Ya de todo lo que me cubre a mí en caso de enfermedad, en caso de que yo me enferme, mi incapacidad, enfermedad general. Tengan en cuenta que una cosa es que me accidente trabajando y otra cosa es que yo me enferme por otro motivo cualquiera. Ahí pasa algo muy parecido. Si alguien me quiere contratar a mí, ¿listo? Como trabajador debe pagarle al gobierno un 8.5% de mi sueldo, ¿listo? Y al trabajador, y yo como trabajador pago un 4% de mi sueldo para completar un 12.5%. ¿Hasta ahí vamos bien? Y esa plata sirve, la que se recoge entre el señor que me contrata a mí y yo mismo, ese 12.5% sirve para pagar un plan obligatorio de salud. Eso lo han oído 1000 veces en todos los periódicos, casi todos los días sale. El famoso POS, Plan Obligatorio de Salud. ¿Este plan obligatorio de salud qué tiene? Pues simplemente copiamos mucho del modelo británico, donde se incluían algunos medicamentos comunes, se incluían las cirugías más comunes, los riesgos que las personas tenían más, cirugías, de tal forma que la persona tenía casi todas sus necesidades básicas en salud cubiertas. ¿Listo? No cubre cirugías estéticas, no cubre viajes en avión a otro país para que me operen, no cubre muchas cosas, y algunas cosas que cubre son después de estar 2 o 3 años afiliado. ¿Quiénes se encargan de prestar ese plan obligatorio de salud, de dárselo a los pacientes? Las EPS, que también han oído 1000 veces, empresas prestadoras de salud, y se lo prestan al empleado y a sus familiares por intermedio de IPS, que son no más que son clínicas, centros de salud, instituciones prestadoras de salud y sus médicos. Y también el empleado se le descuenta un 1% para el FOSIGA. ¿Qué es el FOSIGA? Fondo de Seguridad y Garantías, donde se garantiza que todo este sistema no colapse y que, por ejemplo, los indigentes, la persona que falla en la calle sin documentos, sea atendida, ¿listo? Y si está en riesgo de muerte inminente, sea atendida. Estos son algunos ejemplos de EPS que ustedes han visto en muchas ocasiones. Entonces, cuando copiamos el sistema británico, cuando se creó la Ley 100, si ustedes me preguntan a mí me parecía algo maravilloso, porque era solidario. Los que ganamos más plata, ponemos más plata. El empleador pone un gran porcentaje, el trabajador también pone. A los que no tienen, se les da un régimen subsidiado con 1% que yo pongo. Todo es obligatorio, o sea, todo empleador tiene que pagar. Entonces era solidario, era equitativo, todos tienen el mismo plan.
pague 1 millón o pague 50.000 pesos, todos tienen el mismo plan de salud. Era universal para todo el mundo. Todo el mundo que está trabajando tiene derecho a tener su plan y que sus hijos y sus papás tengan el mismo plan. Generaba competencia entre las EPS y por ende mejoraba la calidad y generaba bienestar. Miren que todo el sistema generaba bienestar para mí. Tenía mis pensiones, me puedo retirar tranquilo. Generaba salud para mí, tanto en el trabajo como en mi enfermedad, para mis hijos, para mi esposa, para mis papás. Generaba salud para todo mi entorno y garantizaba de alguna forma yo que pudiera tener salud. Entonces miren que antes de la ley 100 existían solamente el 33% de los colombianos que accedían a algún tipo de salud, o lo pagaban con su platica, que era muy costosa, pagaban una prepagada que también era muy costosa, o tenían seguro social porque trabajaban con el Estado o con una empresa que lo daba. 33% nomás. Hoy en día, con la última cifra del 2015, hay 46.3 millones de afiliados al sistema, lo que es casi el total de nuestra población, 96.7%. Eso también es buenísimo. Entonces, ¿dónde? No quería usar una palabra. ¿Dónde perdimos el modelo británico canadiense? ¿Qué pasó? ¿Dónde se diluyó todo esto? ¿Dónde se volvió la ley 100? Miren que está con un código de barras en algo tan mercantilista, tan competido. Claro, como ese dinero se le entrega a empresas privadas, las EPS que vienen ahí, Sanitas, Comeva, son empresas privadas. Por ende tienen que ser productivas, rentables, eficientes. Tienen que producir plata. Y un problema que para todos no es desconocido en nuestro país, todas estas caricaturas que les voy a mostrar son de periódicos de los últimos 2 años. La corrupción. El Estado no vigilaba correctamente las EPS o no le interesaba vigilarlas, perdón que lo diga, pero es así, y por ende los contratos que se hacían, y lo viví en toda mi carrera, perdón, lo tuve que vivir muchas veces. Uno quería hacer un contrato con una EPS y le decían, listo, perfecto, yo le doy el contrato, pero me factura el doble para que yo vaya. Suele suceder, los medicamentos los cobran al triple para poder que vayan tan. Eso pasa. No es que no sea cierto, que pase solo en los periódicos, eso pasa. Así ningún sistema aguanta. Ningún sistema aguanta. Y esto es cierto, cada 4 minutos un paciente mal atendido pone una tutela en Colombia. Y miren que tengo intencionalmente un signo de interrogación ahí. Mal y no mal atendido. ¿Por qué? También lo viví 1000 veces. Yo trabajé en una EPS de esas, llamada Colmédica. Tenía que atender 60.000 personas y para atender esas 60.000 personas me daban una plata al mes. Yo tenía que gerenciar esa plata para 60.000 personas. Esas 60.000 personas habían pagado, habían descontado de su plata. Pero llegaba una tutela de un niño hemofílico. Sí, ustedes van a decir desalmado, ¿no? Si era un niño hemofílico, en efecto. Diciéndome que tenía que llevarlo en una ambulancia a Dallas para tratarle la hemofilia. A Dallas, Houston, Texas, donde quieran. Y eso me costaba a mí 600, 700 millones de pesos. Pedía el concepto de los mejores médicos en hemofilia de la Fundación Valle Lili y me decían que lo mismo lo podían hacer aquí, exactamente lo mismo. Pero el juez argumentaba que no y que debíamos cumplir y mandar a la cárcel. Segundo ejemplo, una señora que argumentaba que tenía un problema en la columna y que la tenían que operar, y los mejores neurocirujanos de Cali decían que no. La mandábamos a Estados Unidos y el neurocirujano de allá decía que no, y cuando regresaba ya ponía nuevamente la tutela y el juez decía opérenla. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, si tienen en cuenta que solo un paciente, por el hecho de las tutelas, bueno, y cirugías estéticas y un montón de cirugías costaban 1.200 millones de pesos, pues no hay sistema que aguante, no hay sistema contributivo